Mis cordiales saludos a ustedes, chicas y chicos. Parte de la teórica número 4 que hemos programado dentro de la cursada está integrada por las propuestas que se deben de plantear en cada uno de los planes urbanísticos. Llamamos planes urbanísticos al plan de desarrollo urbano, al plan de condicionamiento territorial y al plan de ordenamiento territorial. Entonces, en esta etapa ya vamos a elaborar las propuestas. Las propuestas, que con primera línea vamos a tener la elaboración de un análisis FODA. Entonces, reconocemos que como primera parte hemos implementado en cada uno de los grupos que se han conformado un diagnóstico territorial. Este diagnóstico territorial ha sido de carácter dimensional. ¿Por qué? Porque hemos revisado determinadas dimensiones en relación a determinadas situaciones que se encuentran nuestras ciudades, ámbitos de estudio. Entonces lo que nos ha pasado, lo que nos ha arrojado este diagnóstico es una fotografía social, una fotografía económica, una fotografía ambiental, política, cultural, etcétera, etcétera, de nuestros distrito, provincia o región. En ese sentido, una vez hayamos hecho ese reconocimiento de la situación actual, vamos a pasar a enlazarla con un análisis FODA. El análisis FODA de repente por ahí que le hemos trabajado en alguna oportunidad dentro del desarrollo de su carrera. Y saben que el FODA está integrado por 4 patas o pilares. La F corresponde a las fortalezas, la O corresponde a las oportunidades, la D corresponde a las debilidades y la A corresponde a las amenazas. Tenemos presente mucho de que el diagnóstico dialoga mucho con el FODA, por lo menos en este caso específico va a dialogar mucho. En otro tipo de estudios, más desde el campo de vista empresarial, privado, se trabaja el FODA como única herramienta que presenta la evidencia que evidencia el diagnóstico en todo caso. Aquí lo vamos a ver como un diálogo entre el diagnóstico territorial y el FODA. En ese sentido, ¿qué es lo que entendemos por FODA? Las convenciones teóricas nos dicen que es una herramienta que nos permite reconocer la situación actual de una organización, de una ciudad, y que a su vez esta situación actual termina decantando en un diagnóstico con la finalidad de que nos permita tomar decisiones acordes con los objetivos que se han planteado, la organización o la ciudad. En otras palabras, es una herramienta que provee de los insumos necesarios al proceso de planificación estratégica, proporcionando información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas. En ese marco, ¿qué papel cumple el FODA dentro de la ciudad? Y nos vamos a dar cuenta de que hay la necesidad, por la naturaleza misma también del FODA, de dividirla en 2 campos. Entonces vamos a encontrar un campo interno y un campo externo. Un campo interno llamado in-house, vamos a encontrar las debilidades y las fortalezas, y un campo externo vamos a encontrar las oportunidades y amenazas. En el campo interno es donde la ciudad tiene control, y no la ciudad en su totalidad, no estamos hablando de esa ciudad, sino los que administran la ciudad. Los que administran la ciudad tienen control de determinadas situaciones, y estas situaciones son las fortalezas y las debilidades. Lo contrario pasa en el campo externo, donde no se tiene control, donde la administración de la ciudad no tiene control, y aquí encontramos, como ya se mencionó, a las oportunidades y a las amenazas. En relación a las fortalezas, podemos decir que son capacidades especiales con las que cuenta la ciudad, y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a otras ciudades. Palabras claves que tenemos que rescatar aquí son capacidades y posición privilegiada. Tomando como ejemplo Guacho, nos preguntaríamos, ¿qué capacidades tiene Guacho que hacen que destaque y que se
torne privilegiada en relación a otros distritos que están aledaños. Entonces, para poder llegar a un análisis correcto, necesitamos establecer algunos campos o dimensiones de las fortalezas. Y vamos a encontrar, por ejemplo, fortalezas en el ámbito económico, fortalezas sociales y políticas, fortalezas tecnológicas, fortalezas ambientales y fortalezas institucionales. Entonces esto nos va a permitir tener una idea de más o menos cómo tenemos que identificar las fortalezas. Por ejemplo, una fortaleza puede ser recursos humanos bien capacitados y esta fortaleza puede responder al campo de la institucionalidad. Si como gobierno local, provincial, regional que administra la ciudad o la región o la provincia tengo recursos humanos bien capacitados, eso va a implicar que tengo una fortaleza dentro de la organización que va a poder resolver los escenarios de incertidumbre que van aconteciendo en el devenir histórico. Otra fortaleza podría ser la innovación en tecnología y esta lógicamente se afilia a las fortalezas tecnológicas por factores tecnológicos. Entonces, si es que tenemos una ciudad, una provincia, una región que cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, eso ya va a implicar una fortaleza. Seguidamente, encontramos las oportunidades y nos dice que las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas competitivas. Las oportunidades, como manifiestan algunos autores, son las que están volando en el aire y que si es que la administración de una ciudad, el líder de la administración de la ciudad toma la valentía de cogerlas, entonces va a ser muy beneficioso para su representada. Entonces vamos a encontrar oportunidades de índole económico, de índole social y política, de índole tecnológica, de índole ambiental y de índole institucional. Por ejemplo, nos dicen que es una oportunidad la aparición de nuevos mercados y estos nuevos mercados responden directamente a factores económicos. Si vemos un ejemplo, años atrás la artesanía, la exportación de artesanía en Huacho era invisible. Entonces hoy en día están agrupados en diferentes organizaciones bajo la lógica de la economía solidaria y que llegan a exportar a determinados puntos del mundo. Entonces, claramente esto ha sido una oportunidad que en su momento, que en su contexto histórico fue tomado y no se dejó pasar. Seguidamente vamos a encontrar las debilidades y nos dicen que las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable. Vamos a encontrar, vamos a ver debilidades de índole económico, debilidades sociales, políticas, tecnológicas, ambientales e institucionales. Por ejemplo, la alta resistencia al cambio puede ser de índole social y de índole institucional. Encontramos una burocracia que está pegada a la acción del día y no se apega a la planificación. O vamos a encontrar a una sociedad que siempre está pensando en el presente y añorando el pasado y que no revisa las alternativas que nos ofrece el futuro. Vamos a encontrar recursos humanos sin capacitación, también puede responder al índole institucional o social, recursos humanos sin capacitación, técnicos que no se capacitan constantemente y que asumen cargos de total relevancia dentro de la institución pública, o tecnologías obsoletas que va a encajar directamente con los factores de índole tecnológico. Finalmente encontramos las amenazas y nos dicen que las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la ciudad. Las amenazas son de índole económico, social, político, tecnológico, ambiental e institucional. Algunos ejemplos de amenazas puede ser la situación de la economía global, la inestabilidad que genera. Entonces,
Vimos que meses atrás la inestabilidad que está generando el Reino Unido y que por ahí nos dicen los economistas peruanos de que ya no tarda en impactar nuestra economía. Los desastres naturales los vamos a encontrar como factores de índole ambientales, perdón, y no estamos muy seguros cuándo va a pasar un terremoto de alta magnitud, un maremoto, el fenómeno del niño, estas situaciones. Entonces son amenazas donde no vamos a tener control. Y el sistema de delito, que lógicamente se englosa a los factores sociales, ¿no? La delincuencia organizada, el delincuente barrial, etcétera. Una vez hayamos hecho un reconocimiento de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas, y habiendo hecho una numeración de cada una de ellas, vamos a elaborar una matriz, en la matriz FODA, en donde se cruzan las situaciones donde yo tengo el control frente a las situaciones donde no se tiene el control. Y vamos a encontrar que en el lado horizontal, si ustedes se dan cuenta en la lámina, encontramos eh, las patas de índole interno, y en el lado vertical vamos a encontrar las patas de índole externo. Las debilidades y las fortalezas son situaciones donde tengo el control y son internas, y las amenazas y las oportunidades son situaciones donde no tengo control y bueno, hay la necesidad de atenderlas también. Combinando las debilidades y las amenazas, nos ofrece una situación de limitación. Y entonces aquí el objetivo es reducir las debilidades y también evitar las amenazas. Entonces, para poder efectuar esta situación, necesitamos generar las estrategias DA. Nuevamente, la estrategia DA va a consistir en reducir debilidades y evitar amenazas. Por otro lado, las fortalezas y las amenazas nos colocan en una situación de riesgo. Entonces, ante esa situación, necesitamos generar estrategias FA. ¿Y en qué consiste las estrategias FA? Justamente consiste en aprovechar fortalezas para poder reducir amenazas. Seguidamente, entre las debilidades y las oportunidades, vamos a encontrar escenarios de desafíos. Entonces, para poder afrontar estos escenarios de desafío, vamos a generar estrategias DO. ¿Y qué dicen las estrategias DO? Nos dicen que tenemos que superar debilidades para poder aprovechar las oportunidades. Finalmente, entre las fortalezas y las oportunidades, nos vamos a encontrar en uno de los mejores campos, si no el mejor de los campos de la matriz FODA. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en situaciones de potencialidad. Entonces, para poder aprovechar esas potencialidades necesitamos generar estrategias FO. ¿Y qué nos dicen las estrategias FO? Nos dicen que tenemos que utilizar fortalezas para poder aprovechar las ventajas de las oportunidades. En ese sentido, ya en el caso práctico de Huacho, nosotros tenemos, por ejemplo, de Huacho, o de Guaura o de Lima Región, nosotros tenemos que generar estrategias de acuerdo a una identificación previa de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas. Bien, ahora vamos a pasar bueno, esta es parte de la literatura, ustedes la van a tener ahí, es ya la lámina anterior ya la había explicado, pero aquí nuevamente se les coloca escrito para que ustedes puedan tener claridad por si es que no me dejé entender en la parte anterior. La estrategia de debilidades y amenazas, las estrategias DA, se intenta reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. La estrategia DO se intenta superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. La estrategia FO se utilizan las fortalezas para aprovechar las ventajas de las oportunidades. Y en la estrategia FA se aprovechan todas las fortalezas para poder evitar o reducir las amenazas externas.
En ese sentido, la estrategia DA, como habíamos mencionado, que se desarrolla en el campo de las limitaciones, persigue la reducción al mínimo tanto de las debilidades como de las amenazas. En esta estrategia vamos a reducir ambas. A esta estrategia también nos dice que se le llama mini-mini, ¿no? Minimizar debilidades y minimizar amenazas. Puede implicar la formación de sociedades en participación, reempliegue e incluso la liquidación. En el campo de vista de la ciudad, muchas veces en esta estrategia, eh, los actores políticos suelen generar mancomunidades, por ejemplo, donde se unen para poder solucionar una problemática, una debilidad. eh, Se unen varias municipalidades y conjuntamente las afrontan. Seguidamente, la estrategia DO, que se desarrolla en un escenario de desafíos, nos dice que pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la optimización de las oportunidades. De esta manera, una ciudad con ciertas debilidades en algunas áreas puede desarrollarse o bien adquirir las aptitudes necesarias de tecnología, de personal más experto, etcétera, en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las condiciones externas le ofrecen. En la estrategia FA, que se desarrolla en un escenario de riesgo, nos dicen que se basa en las fortalezas para enfrentar las amenazas del entorno. El propósito es optimizar las primeras y reducir al mínimo las segundas. Así, se puede servirse de virtudes para vencer las amenazas de la introducción de un nuevo bien o servicio por parte de un competidor, de una ciudad competitiva también. Finalmente, la estrategia FO, que se desarrolla en el escenario de las potencialidades, nos dice que representa la situación más deseable, es aquella en la que se puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar oportunidades. Ciertamente deberían proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a esta. Las tres anteriores deberían de pasar en este campo ideal, nos dice. Si resienten debilidades, se empeñarán en vencerlas para convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, las eludirán para concentrarse en las oportunidades. Finalmente, para poder complementar esta breve explicación sobre el FODA, aquí se le deja un link de un video que tiene como título ¿Para qué sirve el análisis FODA? Es un video que demora 3 minutos a lo mucho y es un video de dibujos. Entonces, ya entrando al trabajo grupal número 2, se especifican las siguientes acciones. Primero, según la ciudad, provincia o región, se tiene que identificar 5 fortalezas, 5 oportunidades, 5 debilidades y 5 amenazas, estableciendo una jerarquía de mayor a menor importancia. La fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas tienen que ser 5 y bueno, lo ideal es que respondan a las dimensiones que se han especificado, pero si es que ustedes consideran de que hay fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas que son de carácter económico las más importantes o económico-social o las que fueran, bueno, pueden proceder, es a criterio propio. Como punto número 2, deberán analizar las dos principales fortalezas y las dos principales debilidades que han establecido en el orden jerárquico anterior. Solamente van a analizar las dos fortalezas y dos debilidades, nada más, de su ciudad, de su provincia o de su región. Entonces, y punto número 3, van a elaborar la estrategia FO, DO, FA, DA de la matriz FODA. La matriz que explicamos láminas anterior, van a elaborar en esa matriz las estrategias y bueno, y van a elaborar estrategias para las dos principales fortalezas, para las dos principales debilidades, para las dos principales oportunidades y para las dos principales amenazas que han establecido en el orden jerárquico del ítem 1. Finalmente, esta será una presentación que se tendrá que visualizar en versión de PPT, PowerPoint, para el día lunes 10 de octubre. Para poder tener mayor entendimiento a lo que pretendía explicar, se les va a adjuntar un trabajo en versión PDF
que mi persona hizo meses atrás para un curso de diplomado y que justamente reúne todas estas características. Bien, bueno, finalmente cualquier duda, inquietud, tenemos los diversos canales por Facebook, por el modo, por el mail o por el celular. En cualquier momento, nosotros como docentes estamos a su entera disposición para poder resolver cualquier tipo de dudas que tengan en relación a esta consigna número 2. Como he mencionado, el próximo lunes deben de hacer ya la entrega de este avance, de esta etapa número 2, para poder no tener ningún tipo de retraso dentro de la programación que hemos establecido para poder terminar estos instrumentos. Muchas gracias por su atención.